bienvenidos a un nuevo programa de Cultural Show, segunda temporada. Quiero contarles que, bueno, una de las entrevistas que vamos a tener hoy, entre tantas entrevistas de diferentes temas, vamos a hablar con el máster en psicología forense, Gustavo Álvarez, que estuvimos en un taller sobre psicología forense. También vamos a hablar con el capitán de barcos del Este de Piriápolis. Estuvimos en Piriápolis hablando con Walter Gastelú, que nos cuenta sobre los paseos que se hacen cuando, bueno, al atardecer, para ver la puesta del sol en el puerto de Piriápolis. Y también vamos a hablar con el abogado especialista en ciberdelitos Martín Pecoy, que nos va a contar sobre los ciberdelitos y consejos para poder prevenirlos. Y por último, vamos a hablar con Pablo Baueta, que es bibliotecario de la Casa Museo de Artigas, que también Casa Museo de Minas, que estuvimos en la ciudad de Minas, y vamos a hablar sobre la historia de la Casa Museo, y vamos a hablar de la ciudad de Minas, de Morosoli, el escritor minoano. Así que bueno, en un ratito llegan todas estas entrevistas en esta segunda temporada de Cultural Show. Mi nombre es Valentina Ravera y los voy a acompañar en este rato para compartir sobre culturas, libros, viajes, turismo. Y presentamos en este momento la entrevista al máster en psicología forense, Gustavo Álvarez. Estamos con Gustavo Álvarez, máster en psicología forense. Gracias por aceptar la entrevista, Gustavo, para Cultural Show. ¿Cómo está? Bienvenido. No, gracias a ustedes. Bien, terminando la actividad. Estábamos en el taller de psicología del testimonio cuando el relato es la única prueba. Preguntar cuáles son los diferentes elementos para llegar a la verdad de un hecho, sea delictivo, un homicidio, algo sexual, resumidamente. Sí, y lo fundamental es trabajar con el método científico y no inferencial o no interpretativo, ¿no? Yo les decía hace un momento que una cosa es la psicología forense y otra cosa es la psicología clínica, lo que todos conocemos como psicoterapia, donde ahí sí cabe la interpretación, la inferencia. En psicología forense se deben seguir métodos científicos con protocolos validados y eso nos acerca a poder asesorar a la justicia o bien asesorar a la justicia acerca de la credibilidad de los testimonios, por ejemplo, tanto en niños como en adultos también. Hay protocolos para niños y hay protocolos para adultos también. Nos habla de los niños. ¿Cómo es indagar a un niño? Nos decía en el taller que el niño en sí no miente, pero puede estar esa sugestión, espero no equivocarme, del adulto, ¿no? Claro. El niño chico, que a veces se confunde esto o se malinterpreta o se maldice, el niño chico preescolar en general no miente, lo cual no quiere decir que no emita discursos que son desapegados de la realidad compartida. Claro. Es muy permeable a la sugestión, a las malas entrevistas, a la inducción en las respuestas, a la presión del adulto, que esta presión puede ser consciente o inconsciente. O sea, no siempre hay un objetivo avieso en el adulto para que mienta, pero por una hiperpreocupación o una hipervigilancia puede inducir y co-construir un relato en el niño. Entonces, lo que se dice habitualmente, que los niños, y acá se engloba una franja etaria que va desde los 2 años hasta los 17 años, no mienten acerca de denuncia de abuso sexual, es falso. Científicamente es falso. Los preescolares, reitero, no mienten, pero sí emiten discursos desapegados de la realidad. Y bueno, de allí para arriba, preadolescentes y adolescentes, obviamente que no escapa el conocimiento de nadie que pueden mentir y buscar un beneficio secundario. Nos hablaba también en el taller de que a veces pueden pasar años para llegar a la verdad o en el caso de abusos. ¿Realmente se puede llegar a la verdad cuando pasan muchísimos años? Y como se hablaba en el taller, ¿no? El niño puede tener 3 años y pasan años para que vuelva a dar su testimonio. ¿Se puede llegar realmente a una verdad? Dos cosas acá que me parecen interesantes resaltar. Primero, la verdad de los hechos materiales de la denuncia es una prerrogativa exclusiva del decisor jurídico, del juez. Aunque algunos peritos no lo tenemos claro y terminamos en nuestras pericias ratificando un hecho delictivo y hasta a veces el autor del hecho delictivo, lo cual escapa largamente a la frontera de la psicología forense. Eso por un lado, que me parece importante y preocupante.
Y lo otro es que una vez que ha transcurrido o que se han instaurado determinados indicadores de contaminación, lo que no podemos, desde el punto de vista técnico, es desechar la hipótesis de denuncia falsa o errónea. ¿Por qué? Porque hay contaminantes de la memoria que están comprobados científicamente y que de aparecer esto tenemos que avisarle al juez, mire, apareció esto, la hipótesis de denuncia falsa o errónea no se puede desestimar, lo cual no significa que el hecho no haya sucedido o sí, pero tenemos que poner sobre aviso algo que experimentalmente ya está comprobado, tenemos que señalárselo al juez para que lo tome en cuenta, ¿no? Exacto. Recuerdo una de las preguntas que les hicieron si había un perfil del abusador o de los diferentes delitos que puedan suceder. Sí, a ver, lo que cotidianamente se entiende como perfil del abusador no existe porque la figura del abusador es muy heterogénea, tanto por el objeto como por la manera de ejercer el abuso. De todas maneras, también es heterogénea la figura del homicidio. Hay homicidios que van desde premeditados a sangre fría, con una violencia instrumental, a otros que son producto de una situación o conmoción emocional en el momento. Y las motivaciones también son muy heterogéneas. ¿Qué quiero decir con esto? No hay perfil del abusador, no hay perfil del homicida. La psicología forense no es una ciencia exacta. Sin perjuicio de esto, sí se debe señalar, que no se hace, es que hay factores de riesgo estáticos y dinámicos que aparecen en la mayoría de los abusadores sexuales. O sea, la pertinencia de hacer un buen dictamen pericial puede poner de manifiesto la existencia o no de factores de riesgo. De vuelta a lo mismo. Después que yo hago el dictamen pericial y señalo existencia o inexistencia de factores de riesgo, será el juez el que lo tome en cuenta o lo ponderará de acuerdo a lo que entienda pertinente, con el resto de la investigación. En Uruguay, ¿cuánto queda por cambiar o avanzar en lo que es la psicología forense? Todo. Y en la justicia, obvio. Sí, que en la justicia no puedo dar cuenta de ello porque no trabajo como abogado, pero en lo que respecta a la psicología forense, todo. Fíjese usted que estoy citando libros, ¿no? De colegas míos y amigos, un costarricense que recuerdo ahora, David Ramírez, que sacó un libro, La ética en la psicología forense y tiempos para realizar pericias, y están rondando entre 9 y 12 horas. Acá lo estamos haciendo en 20 minutos. La utilización de técnicas, por ejemplo, dibujos, las técnicas proyectivas gráficas, son técnicas clínicas, no son de la psicología forense, y acá las seguimos aplicando. Entonces, más allá de la carga laboral, que no tengo ningún tipo de inconveniente en señalar, de los colegas o de algunos colegas, más allá de la falta de entrenamiento en psicología forense, no en psicología clínica, reitero, más allá de que no se les da herramientas, nos falta muchísimo. Mucho, bueno. Usted tiene un libro que recién nos contaba, que está en la Universidad Católica. ¿Cómo se puede conseguir y cuál es el nombre del libro? El nombre del libro es el primer libro de psicología forense uruguayo, La psicología jurídica y forense y su relación con el derecho. Ese es el título. Está en la librería Renard de la Universidad Católica, y si no le erro, el teléfono es 096-716-985 o en el mail de Renard Libros. Perfecto, así que ahí se puede conseguir. Ahí se puede. Estamos hablando con el máster en psicología forense, Gustavo Álvarez, que tuvimos el taller de psicología del testimonio cuando el relato es la única prueba. Gracias, Gustavo, por su tiempo y gracias por informarnos y ayudarnos a entender muchas cosas que tal vez de los que estamos del otro lado. Seguimos en Cultural Show, segunda temporada. Quiero agradecerle al máster en psicología forense Gustavo Álvarez por todo lo que nos ha informado y enseñado a través de esta entrevista y a través del taller de psicología forense cuando el relato es la única prueba. Quiero presentar ahora la entrevista que hicimos en Piriápolis al capitán de Barcos del Este, Walter Gastelú, que nos habló sobre los diferentes paseos que realizan al atardecer en sus diferentes barcos. Así que presentamos la entrevista al capitán de Barcos del Este, Walter Gastelú. Walter Gastelú, capitán de Barcos del Este, bienvenido a Cultural Show. ¿Cómo está? Bien.
bienvenidos ustedes también al paseo por Piriápolis. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista y preguntarle, en esta época del año, que estamos en abril, en baja temporada, ¿se siguen haciendo paseos? ¿Cuáles son los horarios? ¿Qué nos pueden recomendar? ¿Qué horarios? Y cómo nos podemos comunicar también, ¿no? Sí, nosotros en realidad trabajamos todo el año. Todo el año. Por supuesto que los paseos salen los fines de semana y con buen clima, ¿verdad? Ahí se cumplen las dos condiciones, que tenemos gente y que el mar permite salir. Hoy es un día precioso, el viento ayuda, está el cuadrante protegido de los lados, muy lindo sol. Los horarios son un paseo a la mañana hacemos y un paseo a la tarde. Los paseos son de media hora, tienen un costo de 600 pesos por persona y menores de 10 años pagan 300. Después también tenemos a la tarde, si el tiempo lo permite, hacemos paseos de 1 hora para ver la puesta de sol. Eso tiene un costo de 900 pesos los adultos y 400 pesos los menores de 10 años. Y como habrás observado, cuando nosotros venimos saliendo, venía entrando otra embarcación, que Claro, es la de pesca. la que saca a los turistas a pescar. Ah, bien. La salida de pesca son de 4 horas, tiene un costo de 2.000 pesos por persona y en caso de que no tengan equipo, nosotros tenemos para alquilar y también vendemos carta. Trabajamos Perfecto. aquí en todo el año. Perfecto. Así que hay todos los horarios solo, o sea, para turistas, para viajar y disfrutar y también para salir a pescar. Así que hay para elegir. Exacto, sí, simplemente tienen que pasar un WhatsApp y coordinar Bien. al 091 41 11 11. Perfecto. Y también pueden alquilar también las embarcaciones, ¿no? Se pueden alquilar por grupos, para cumpleaños, para casamientos, no sé, para despedida, para hacer fotos también. Sí, se alquila, es muy común que se alquilen justamente la despedida de fin de año, cumpleaños, y ahí hay varias modalidades. Hay gente que lo alquila, forma su grupo y salen a pescar todos, la gente de la oficina. Hay otros que simplemente lo alquilan y hacen un lunch, navegan por la bahía. Tenemos un trimarán que tiene capacidad para 35 personas. Y después tenemos estas lanchas que son muy lindas, prácticas, son lanchas americanas con capacidad para 12 personas. Ajustamos de acuerdo a la embarcación, ajustamos el presupuesto también de acuerdo a las personas que sean. Claro. Perfecto, así que hay para todos los gustos, para pescar, para salir a disfrutar de la bahía, para festejar cumpleaños, despedidas, y es cuestión de comunicarse, coordinar. Y bueno, y también depende del clima, obviamente. Hoy estamos en un día soleado, precioso, de fin de semana de abril, pero el clima obviamente influye, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En esta actividad lo principal es Claro. el clima. Y tampoco es invierno-verano, porque en el invierno tenemos días muy lindos para salir, porque generalmente no tenemos lo que se llama la virazón del verano, o sea, Claro. el viento del este, que es bastante molesto para navegar. Entonces son días habiendo sol, un camperito, un abrigo liviano, nosotros estamos de manga corta, Claro. navegando. Exacto. Y lo importante acá, si es bueno o es mal el clima, son los vientos, no Los tanto, vientos, no tanto la claro. temperatura. Claro, los vientos son prioridad. Así que bueno, ustedes están desde 2008, ¿no? Exactamente. Desde 2008 que están realizando paseos en barcos del este está desde 2008. Exactamente. Bien, repita el número nuevamente para que la gente se pueda comunicar. 091 41 11 11. Perfecto, así se pueden comunicar con Walter Castelú, con Barcos del Este, para hacer el viaje, sea por pesca, por turismo, por cumpleaños, despedidas y disfrutar de un buen momento acá en la bahía de Piriápolis. Muchísimas gracias, Walter. A las órdenes. Muchas gracias.
Seguimos en Cultural Show, segunda temporada. Quiero agradecerle a Walter Gastelú, capitán de Barcos del Este de Piriápolis, que nos recibió y nos contó toda la historia de Barcos del Este, que están desde el 2008 y que, bueno, que hacen paseos, también despedidas, cumpleaños, también pesca. Recuerden siempre el tema del clima, de los vientos, que eso impediría, obviamente, poder salir. Pueden comunicarse con Barcos del Este, con Walter Gastelú, el capitán, al 091-41-1111. Muchas gracias, Walter Gastelú, por recibirnos y poder compartir la historia de Barcos del Este. Quiero presentar ahora al abogado en ciberdelitos Martín Pecoy, que nos va a contar y también informar sobre los diferentes delitos que hay, obviamente, en Internet, cómo nos tenemos que cuidar, qué consejos nos puede dar. Y la verdad que toda la información valiosísima que nos compartió también después de un taller sobre ciberdelitos. Así que presentamos esta entrevista con el abogado especialista en ciberdelitos Martín Pecoy. Yo ahí no tengo nada. Bueno, estamos recién finalizando el taller de ciberdelitos y ciberseguridad acá en el espacio pragmático del escribano Carmelo Maná y estamos con el doctor Martín Pecoy, docente y abogado. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer compartir acá una serie de ideas respecto de lo que puede ser el régimen de la ciberseguridad y la ciberdelincuencia aquí en Uruguay. Novedades legislativas muy concretas que tratamos de compartir, la ley de ciberdelincuencia, el marco de ciberseguridad. Así que contento. La verdad que un taller completo, realmente, completo, con mucha información. Muchas gracias. ¿Qué nos podés decir de los diferentes tipos de ciberdelitos, resumidamente, y los riesgos, ¿no?, que podemos llegar a tener, ¿no? La ley tipifica 8 comportamientos, 8 ciberdelitos. Los que más resaltan, desde el punto de vista estadístico incluso, son el fraude informático, el daño informático y otra modalidad muy creciente que es la suplantación de identidad. Es decir, el utilizar la identidad digital ajena con beneficio propio. Todo dentro de un sistema en el que la ley 20.327 intenta proteger primariamente y primordialmente los activos digitales o el dinero electrónico. Es decir, que tiene un enfoque más patrimonial y desde ese punto de vista es claro que el objetivo de la ley está allí. Incluso se puede ver eso en lo que pueden ser las medidas complementarias, porque la ley habilita, por ejemplo, la inmovilización de fondos cuando existe una denuncia de este tipo. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a hacer un delito de este tipo, un ciberdelito? La comisión puede ser instantánea, incluso a un límite tan pequeño como unos 30 segundos se puede hackear un dispositivo. Es decir, que desde el punto de vista tecnológico los mecanismos dan una posibilidad brutal. Nunca antes se había visto esto y se ha visto incluso potenciado por la inteligencia artificial, que lo que implica es una combinación del cloud computing, el machine learning y una serie de mecanismos que implican análisis de una ingente cantidad de datos al instante, un cambio trascendental. Se están, digamos, profesionalizando solos los mecanismos de inteligencia artificial para proveer unas formas de ciberestafa que antes no imaginaríamos, duplicaciones de voz, duplicaciones de imagen. Uno se termina creyendo que es mamá la que nos está pidiendo enviar el dinero a un lugar poco habitual y ahí caemos en la estafa. Claro. ¿Y cuánto ha crecido a nivel nacional y a nivel internacional en los últimos años, décadas? El crecimiento es exponencial desde la pandemia, el COVID-19, en que la mayor utilización de mecanismos digitales ha habilitado incluso mayor cantidad de víctimas, pero a nivel latinoamericano decíamos en el curso que el crecimiento es de 25% mantenido, anual y sin miras de detenerse. Así que te puedes imaginar que eso trasladado a todo el mundo, porque este es un fenómeno global que no conoce fronteras, hace que podamos ser objetivo de múltiples ciberatacantes. Y obviamente en la pandemia, que es cuando trabajábamos sí o sí con cualquier tipo de sea una computadora o un celular, no teníamos opción ahí, entonces ahí imagino que habrá aumentado más, ¿no? Ahí aumentó, y lo que aumentó más incluso fue el naturalizar ciertos mecanismos que antes no teníamos incorporados. El Internet de las cosas, por ejemplo, que tenemos a Siri en el teléfono, que tenemos a Alexa en casa, hace que haya muchísima información reservada nuestra,
que las empresas tienen que conservar del mismo modo, de manera reservada, y muchas veces eso no ocurre. Así que uno tiene que estar un paso adelante, por eso la proactividad que recomendábamos en el curso, de que uno como usuario tiene que pedir medidas de seguridad, tiene que conocer de qué manera es que operan estos trasiegos de información, porque lo contrario no termina de distinguir cuándo quizás fue víctima de un delito. Y eso es importantísimo para poder habilitar la posibilidad de denuncia. Me pregunto cuánto nos puede afectar, ¿no? Cuánto puede afectar a la víctima. Algo que recordaba del taller, ¿no? Que decías que puede afectar más este ciberdelito que si fuera personalmente, ¿no? Sí, las conductas de violencia digital está demostrado que tienen una afectación mucho mayor desde el punto de vista psicológico, es decir, claro, el daño psicológico es mayúsculo e incluso es permanente, sostenido en el tiempo, y si esa publicación no se baja, hay una revictimización. Así que desde el punto de vista de la afectación moral es grande el perjuicio y tiene una vinculación preocupante y muy grave entre el ciberbullying y el suicidio. Es decir, muchos jóvenes que siendo víctimas de este tipo de acosos digitales terminan por tomar la decisión de quitarse la vida y como sabemos, lamentablemente, estadísticamente tiene una preponderancia mucho más grande, es la primera causa de eso mismo recordaba, ¿no? El ciberbullying, que antes, 20 años atrás, obviamente existió siempre el bullying, pero ahora tenemos las redes que pueden hacer desastres, ¿no? Las personas, en realidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, la ley 20.327 trata de complementar un poco eso y trae una figura nueva que es la del acoso telemático, es decir, una insistencia o vigilancia que altera gravemente la vida de la víctima, que bueno, puede ser imputada, como decíamos, como un delito. ¿Y cuáles son esos vectores de ciberataque y quiénes los generan? Los ciberataques pueden venir de múltiples vías. Lo principal son los enlaces, ¿no? Esos links que uno a veces no controla y que son los que contienen el contenido malicioso, está registrado ahí, ¿no? Ahí vienen los virus, en las imágenes que uno no verifica que puedan tener un link. Puede estar también el ataque, pero no solamente pasa por allí, uno tiene la responsabilidad de configurar adecuadamente los mecanismos a través de los cuales se conecta, es decir, que un dispositivo desactualizado o configurado de manera insegura también es un vector de ciberataque. Me hablabas de la ley, me hablabas cuáles son las leyes y cuánto ha avanzado Uruguay en lo que respecta al ciberdelito. Uruguay avanzaba a pasos muy lentos en materia de ciberdelitos, hasta el año 2024. ¿Por qué? Porque tenía tipificaciones aisladas, castigaba el grooming, castigaba la falsificación de documento electrónico, pero no había hecho un análisis sistemático. El análisis sistemático viene con la ley 20.327 de septiembre, empieza a ser vigente en octubre de 2024, y entonces eso conformó un buen cuerpo legislativo que precisamente está habilitando a que Uruguay ingrese al convenio de Budapest por su perfeccionamiento legislativo en ciberdelincuencia. ¿Cuánto influye la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un mecanismo que ha amplificado los modos de cometer las ciberestafas. El deepfake famoso de poner la cara en el cuerpo de otra persona, no solamente se puede aplicar en una foto estática, sino que hoy en día es una realidad en las videoconferencias. Y en consecuencia, ahí tenemos inducciones en error gravísimas, en las cuales se utiliza como medio típico ese deepfake para cometer una ciberestafa. Así que esa es una de las posibilidades que tenemos y yo te diría que a futuro es incierta la cantidad de aplicaciones que habrán, pero sí estamos muy, muy presentes de que sí existirán. Además de todo lo que va a avanzar la tecnología, ¿no? De acá en más, ¿no? Y la tecnología termina avanzando sola, porque precisamente claro, la aplicación de los mecanismos de inteligencia artificial hoy implican el modelo adversarial. Es decir, que una inteligencia artificial sugiere cuál es la mejor forma de cumplir con la tarea que la otra inteligencia artificial está planteando como desafío. Y de esa manera escalan hasta un proceder que automatiza situaciones que nos llevaría a nosotros como humanos perfeccionar en meses o años sin dormir. Bueno, nosotros tenemos que dormir, descansar, y en eso está facilitando muchísimo en la automatización y potenciación, está facilitando muchísimo la inteligencia artificial. Así como facilita mecanismos de comisión de delitos, permite nuevos mecanismos de investigación, es decir, que nada está perdido. Vale. Tenemos algoritmos que habilitan
la investigación y conseguir de qué manera se fue realizando el comportamiento. Así que siempre vamos de atrás, pero existe todavía la posibilidad de utilizar para el bien esta tecnología. Así que Como se dice ese es siempre, el mensaje positivo. no es tanto la tecnología, sino cómo se utiliza, ¿no? Exactamente, es una herramienta. Yo, de hecho, soy bastante optimista en relación a eso. Hay mucho pesimismo en general, porque el miedo es importante, pero yo te diría que uno tiene que reconocer que la inteligencia artificial va a ser, yo creo, la forma en la que mejoraremos como seres humanos, mejorar nuestra capacidad crítica, potenciaremos nuestras capacidades intelectuales, quizás al desatender a una serie de cuestiones más automatizables, pienso que nos va a ayudar a evolucionar. Esa es mi esperanza. Hablábamos en el taller de que uno de los lugares que es más perjudicado es la parte de la salud, ¿no? ¿Cuánto queda en Uruguay por hacer con respecto a lo que es los ciberdelitos? Bueno, queda ¿no? mucho. El Tanto a nivel de empresas y es bastante general. débil el ecosistema, por eso es que el decreto 66/2025 establece la obligación de que la salud, como primer sector crítico, incorpore un marco de ciberseguridad, establezca pautas claras, designe un responsable, establezca obligación de reportar los ciberincidentes en 24 horas y otra serie de cuestiones que son deberes que pasan a ser obligatorios en un plazo muy corto. Ya ahora, este mismo mes, va a hacer AGESIC la publicación respecto de cuáles son los cronogramas de aplicación de estas obligaciones. Y preguntarte cómo podemos hacer para prevenirlo o minimizar los riesgos o qué herramientas podemos tener, ¿no? Lo principal es proteger nuestra información, es compartimentar nuestras bases de datos lo más posible, protegerlas con contraseñas, utilizar gestores de contraseñas, utilizar VPNs en las navegaciones para tratar de proteger nuestro origen de conexión, y eso sumado a buenas prácticas, es decir, no confiar en las comunicaciones que nos vienen, tratar de analizar el origen, verificar los mensajes, no entrar a todos los links, controlar los Sí, no links. estamos ajenos a nada, porque lo que publicamos en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, todo queda Nadie está para ajeno, siempre, ¿no? y nadie es un objetivo pequeño. Claro. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes lo que buscan es información. Entonces, donde la obtengan les va a venir bien, no es que van a atacar al que tiene más dinero. Cualquiera le puede dar un poquitito de dinero y el otro todo un poquitito más, y así, en economía de escala, se consigue un resultado. No me quiero imaginar los niños y adolescentes como pueden estar en riesgo, que tienen acceso a... Ese es un problema gravísimo. De hecho, he dado clases en varios colegios, en YouTube, para que entiendan, por ejemplo, la problemática de grooming. La exposición que tienen los menores de edad, porque por lo general no quieren utilizar mecanismos de seguridad, es grande. Y a veces la desconexión con sus padres, la falta de diálogo, hace que tampoco exista colaboración en esa materia y no se pueden establecer pautas sanas de comportamiento al respecto. Entonces es importantísimo que ellos sepan de qué manera manejarse de manera más segura, ¿no? Así que informarse, tener más herramientas y intentar prevenir o minimizar los riesgos, ¿no? Por supuesto, y consultar a su abogado de confianza, que es Pecoy. En definitiva, hay que tener cerca algún asesor en todo sentido. Exacto. También lo decíamos en el curso, el chiste es chiste, pero no chiste. El asesor legal, el asesor en IT, tiene que estar a la mano de cualquiera, precisamente para que se pueda lograr un adecuado ecosistema. Cada uno de ellos tiene un rol específico y nos va a aportar un elemento adicional para mejorar nuestras pautas. Bueno, quiero agradecerte, Martín. Estamos con Martín Pecoy, el doctor Martín Pecoy, docente, abogado, que estuvimos recién en el taller de ciberdelitos y ciberseguridad, acá en el espacio pragmático del escribano Carmelo Maná. Así que gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos enseñaste, nos aclaraste y todas las herramientas que nos diste para poder prevenir, ¿no?, los ciberdelitos y tener esta seguridad a la hora de utilizar las redes. Un placer. En Cultural Show, segunda temporada. Quiero agradecerle al docente y abogado especialista en ciberdelitos y ciberseguridad, Martín Pecoy, por hablarnos sobre los ciberdelitos que hay cada milésima de segundo en el mundo y
todos esos riesgos que podemos llegar a tener en las redes, al exponernos, el tema de los niños, los adolescentes, bueno, los adultos, cómo puede llegar a afectar también mental y emocionalmente una persona que sea expuesta también en las redes y cómo poder prevenirlos, ¿no? Y bueno, también poder tener un abogado de confianza, como decía Martín Pecoy, en este caso el abogado en ciberdelitos y ciberseguridad y docente Martín Pecoy, que bueno, que siempre está haciendo charlas, talleres y lo pueden encontrar en las redes sociales para cualquier consejo que le puedan pedir. Bueno, quiero presentarles esta nueva entrevista, la última entrevista que tenemos del día de hoy. Estuvimos en Minas, en la ciudad de Minas, La Valleja, en la Casa de la Cultura, y estuvimos con el bibliotecario Pablo Baueta, que nos contó la historia de la Casa de la Cultura, de Minas, de su escritor Morosoli. Así que presentamos esta entrevista en la Casa de la Cultura de Minas al bibliotecario Pablo Baueta. Bibliotecólogo acá en la ciudad de Minas, La Valleja. Gracias por aceptar la entrevista para Cultural Show. ¿Cómo estás? Bien, y tú, un placer tenerlos por acá y bueno, poder divulgar todo el tipo de actividades que tenemos nosotros para brindarles a la gente que nos visite. Siempre como prioridad tenemos en el programa no solamente priorizar la cultura de Montevideo, sino la del interior, que me parece fundamental porque tenemos una rica cultura. ¿Qué nos podés decir de Minas, que sabemos de Minas, del departamento de La Valleja, de esta rica cultura y más siendo bibliotecólogo? ¿Qué nos podés resumir de lo que es la ciudad de Minas? Y bueno, y después poder hablar de la parte cultural, ¿no? Bueno, Minas es riquísima en toda su historia, ¿no? Tiene muchísima historia cultural, digo, no solamente por el lado de la literatura, sino también por el lado de la música, la pintura. Minas siempre ha tenido muchos emprendimientos, tanto privados como públicos. Hoy por hoy acá estamos en un emprendimiento obviamente público, que es por esencia es la sede de la Casa, o sea, la Casa de Cultura es la sede de la Dirección de Cultura, pero también tenemos obviamente distintos lugares que son referentes para Minas, para La Valleja, que dependen de la Dirección de Cultura, como por ejemplo en el Teatro de La Valleja. Tenemos, bueno, museos como el que hay en el Molino Viejo, que también el Molino en algún momento fue el centro industrial para la ciudad, ¿no? Y hoy por hoy que está en manos públicas, digo, hay un museo hace mucho tiempo. También tenemos, bueno, el Cerro Artigas, hace muy poco puso el Museo de Stelio Leironi, que también... un autor que fue el que creó el monumento ecuestre, que también nos distingue a nivel nacional, pero que hoy por hoy abajo, en la parte, o sea, en una sala que hay ahí en el propio cerro, están las obras del autor de ese monumento. Es un museo más reciente, pero que también depende de la Dirección de Cultura. En AFE tenemos el Museo más de Artes Plásticas, ¿no? Y eso también, que fue hace muy poco instaurado a través de la iniciativa de la Fundación Lolita Rubial, el del humor y la historieta en el Teatro de La Valleja, y después tenemos los museos, que ya estuvimos conversando un poco de eso, que era el de las réplicas en miniatura, de la Chocho, y el de alfajores de la Sierra de Minas, que también... ya creo que viste los folletos en cuanto... Me contabas fuera del aire que hubo como un auge, ¿no? En lo que es a nivel cultural acá en el departamento, ¿no? Creo que, a ver, todo debe haber pasado a todos los departamentos. Uno conoce Minas por una cuestión lógica. Pero en el caso de Minas, como en todo el país, hubieron épocas donde fue un motor importantísimo cultural, ¿no? La década del 30 en Minas, y podríamos decir hasta la década del 50, Minas fue un referente a nivel nacional incluso, porque habían autores que venían de Montevideo, habían autores que iban, o sea, era la época de Morosoli, era la época de Dossetti, teníamos autores que escribían y que tenían una profesión sencilla, pero que escribían mucho, que integraban las asociaciones de escritores del interior, por ejemplo. ¿Qué nos podés decir de Morosoli? De Morosoli se pueden decir tantas cosas. Sí, es que creo que es la figura literaria más simbólica para nosotros y la que mayor trascendencia tuvo, ¿no?
Hay muchos autores. A ver, Morosoli creo que es como el más conocido, incluso a nivel internacional, en Argentina, mucha gente, bueno, en Italia, tengo una obra ahí, La Albañil de los Tapes, traducida al italiano. Y se han hecho películas también a nivel ¿Un internacional. libro que nos quieras recomendar? Morosoli es todo, porque aparte hizo todos los géneros. Una cosa que, a ver, lo que más conocemos de Morosoli son los cuentos. Pero Morosoli, una cosa muy curiosa es que arrancó haciendo teatro. Arrancó haciendo obras de teatro que no se publicaron hasta hace muy poco. Banda Oriental ha hecho una divulgación enorme de la editorial Banda Oriental, ha hecho una divulgación enorme de la obra de Morosoli, y en una edición por el centenario, que fue en el año 99, publicó en los últimos tomos parte del teatro inédito. Entonces, claro, Morosoli arrancó haciendo teatro porque en el propio Teatro de la Valleja era el movimiento de la época, era hacer grupos de teatro, era tener un café y poder hacer alguna actividad musical, literaria en esos mismos lugares. Y bueno, y en aquel momento, justamente, era un momento de auge de muchas figuras a nivel nacional. Morosoli arrancó haciendo teatro, pero también hizo poesía, editó un libro de poesía, el único libro de poesía que escribió, que se llamaba Los Juegos. Le gustaba mucho escribir sobre los niños, entonces eran poesías infantiles. Y después arrancó con el cuento. Y cuando arrancó con el cuento, en el año 32, arrancó con Hombres y después siguió hasta el final de su vida, incluso después de fallecido, se publicó otra obra muy famosa de él. Ganó el Premio Nacional de Literatura después de fallecido. Ganó varios premios con sus obras al principio de su carrera del Ministerio de Instrucción Pública, como era el Ministerio de Educación y Cultura antes. Ya sabemos que para el país, obviamente para el departamento de La Valleja, es una persona fundamental, ¿no? Fundamental. Porque aparte Morosoli tenía un grado de humanidad increíble, que era que él divulgaba a otros autores. Entonces hay autores que se conocieron, por ejemplo, acá tenemos poetisas, en el caso de una poetisa que me gusta citar mucho, Rosa Barsi, que era una poetisa que eran personas con un perfil muy bajo, y muchas veces eran modestas, eran difíciles que se dieran a conocer porque el propio perfil de ella era muy autocrítico. Y sin embargo, él se la presentó a Juana. Y Juana conoció su obra gracias a Morosoli, un día se la recomendó. Entonces digo, pasaban ese tipo de actitudes, ¿viste? Y por ejemplo, Juana a su vez, que también era una figura propia de esa época, se la recomendó a María Elena Walsh. Y María Elena Walsh le dirigió una carta a Rosa Barsi agradeciéndole y bueno, felicitándola por su libro. Entonces digo, la cultura era así. Los primeros, algunos libros eran publicados acá en Buenos Aires. En esa época que obviamente no existían redes sociales, era contacto, digamos, no era conocerse por carta. Sí, y ponerle, no sé, Guillermo Cuadri, que era otro autor nuestro, también que acá está el sector de Guillermo Cuadri en el Museo de la Ciudad, acá en la Casa de la Cultura. Era un autor que era herrero, tenían profesiones muy sencillas. Bueno, Morosoli tenía la barraca, algunos tenían otras actividades. Pero digo, Guillermo Cuadri, para poder publicar su libro tenía que dejar de ir a ciertos lugares, por ejemplo, dejar de salir, no sé, ahorrar, no sé, iba a un lugar, no sé, a tomar un café o algo, y empezaban a ahorrar para poder publicar un libro que tenía una tirada modesta, pero que la tapa la hacía quizás otra. Eran personas que en realidad... Pablo, contame cuáles son las actividades culturales que se realizan en la Casa de la Cultura y, bueno, como me contabas, también está el teatro. ¿Qué nos podés contar? La Dirección de Cultura comprende muchas áreas, ¿no? Nosotros tenemos principalmente, lo que está permanentemente siempre son los museos, ¿no? Los museos tenemos, ya te digo, tú te llevas un folleto con las características y horarios. Exacto. Tenemos Molino Viejo, Cerro Artigas, Teatro La Valleja, los de Casa de la Cultura, que son varios. Tenemos también, dijimos, el de la miniatura de la historieta, miniatura, el de Alfajor de la Sierra de Minas, y el de AFE allá también, que es el más reciente. Eso con respecto a los museos. Pero la Dirección de Cultura también tiene grupos estables, como suele suceder con todos los, en el caso del SODE también, que es el caso más emblemático. Los grupos estables comprenden, la banda, el coro, la orquesta sinfónica y la comida. Esos son los grupos estables que, van teniendo actividades tanto a nivel de, puede ser el Teatro de la Valleja, puede ser acá también tenemos una sala de teatro en la Casa de la Cultura,
Pero también hay, hacen giras por el interior, hacen toques. Bueno, la banda ha tenido actuaciones en el propio Sodre, en el auditorio de la Beta y bueno, y en otras localidades del interior. Esos son, bueno, los grupos estables que siempre tiene toda institución cultural, que a su vez, muchas de esas vienen de ahora nomás en el año 26, la banda municipal va a ser 100 años. Pero hay muchas que vienen de la época de los 50. De la época donde se formó la Dirección de Cultura y la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es de la década del 50, años 55, pero en el 52, 53, Dossetti, con su impulso renovador de la cultura, tuvo la idea de crear varios grupos estables que justamente se nuclearon acá en la Dirección de Cultura. Bueno, eso, nosotros acá tenemos la Casa de la Cultura, que es, bueno, tenés los museos, tenés la biblioteca, otros servicios. ¿Hay algún horario que la gente pueda venir a visitar? De 12 a 18, de domingo a domingo, de lunes a lunes, como quieras decirlo, todos los días tenemos los museos. Bien. Pero después hay eventos que se organizan en el correr del año en la sala de actos, que tiene el nombre de uno de los creadores de la comedia municipal, Leoncito del Barrio. Y bueno, la biblioteca, el lunes a viernes, de 8 a 12, que es donde estamos ahora. También servicios de todo tipo de préstamo, también tenemos... ¿Cuál es la dirección acá para acá la audiencia? A ver, es el número, siempre me lo olvido, pero es Vamos a quitar la Valleja, plaza. sí, la Valleja, no te quiero mentir, pero el número 572. Sí, no te preocupes. Estamos Estamos cerca de la plaza. Es referencia. Sí, sí. Total, tenemos, te puedo decir La Valleja entre Rodó y 25. Bien. Plaza Libertad, ¿para qué? Plaza Libertad, cuadra y medio. Bien. Plaza Libertad, no hay forma de perderse porque incluso tenés varios. Cuadra y media de la Plaza Libertad. El número casi siempre se me escapa por una cuestión de que evito formalismos a veces. Claro. Pero bueno, la calle se llama La Valleja justamente porque acá nació, y es más, la Casa de la Cultura está acá porque nació Juan Antonio La Valleja en ese inmueble, que es el inmueble natal de él. Entonces digo, Dossetti puso la Casa de la Cultura en este lugar porque ahí estaba el inmueble de La Valleja. Y a su vez, la Casa de la Cultura es la primera del país, Dossetti, mucho hemos mencionado por eso se me confunde. Dossetti también quiso instaurar acá un modelo que venía, incluso está en muchos países, de tener una Casa de la Cultura que represente a toda la localidad. Así que una manera de fomentar la cultura acá en Minas, en el departamento de La Valleja, una cultura riquísima, ¿no? Te pido, Pablo, que invites a la audiencia de Cultural Show a que vengan a Minas, a que vengan al departamento de La Valleja, que siempre lo común es, vamos al Penitente, vamos a Villa Serrana. Que no hay que dejar de lado. No, obviamente que no, pero, por ejemplo, un día de lluvia no podemos ir. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos venir a la Casa de la Cultura o ir a otros museos y poder recorrerlos y obviamente apreciar y conocer más sobre todo lo que nos ofrece Minas, ¿no? Sí, es duda. Muchísimo. Bueno, invitarlos, es un gusto siempre que vengan todos los visitantes a concurrir a la Casa de la Cultura y bueno, y que recorran la ciudad, que trascienda la parte de lo que siempre se visita. Y bueno, y un placer siempre poder divulgar a través de estos lugares, como la Casa de la Cultura, que es referencia para todo, actividades culturales, históricas, musicales. Tenemos todo tipo de atracciones para poder... Así que para todos los gustos no hay manera de aburrirse, porque si no podemos hacer una cosa, tenemos la parte cultural, que es la mejor manera, al menos como opinión personal, de decir, conocemos más de la cultura de nuestro país y apreciar lo que es el interior del país, por sobre todo Minas, La Valleja, así que están todos invitados para que vengan. Estamos acá en Minas, departamento de La Valleja, con Pablo Bagüeta, está bien dicho, bibliotecólogo y funcionario de Casa de la Cultura. Gracias, Pablo, por recibirme y por tu tiempo.
Seguimos en Cultural Show, segunda temporada. Quiero agradecerle al bibliotecario Pablo Bagüeta, que estuvimos en la Casa de la Cultura de la ciudad de Minas, nos informó sobre la ciudad de Minas, sobre la Casa de la Cultura, la historia, sobre el escritor Morosoli. Así que muchísimas gracias, Pablo Bagüeta y todo el staff de la Casa de la Cultura de Minas por recibirme, por el tiempo y por toda la información que nos ha brindado. También quiero agradecerle a Martín Pecoy, abogado, especialista en ciberdelitos y ciberseguridad, por toda la información que nos compartió sobre los diferentes delitos que hay en las redes, cómo tenemos que cuidarnos, cuáles son esos consejos para todas las edades, ¿no? Tanto para niños, adolescentes, adultos, porque todos estamos expuestos en las redes. Y bueno, y pueden comunicarse con Martín Pecoy en las redes sociales, ¿no? Que lo pueden encontrar por Martín Pecoy, así que él los va a aconsejar. También agradecerle a Walter Gastelú de Barcos del Este de Piriápolis, que también nos informó sobre la historia de Barcos del Este y también de, bueno, cuando vayamos a Piriápolis a visitarlos, si queremos hacer algo distinto, o tal vez festejar un cumpleaños, una despedida, o a la gente que le gusta pescar, poder comunicarse con Barcos del Este y poder pasar un rato agradable viendo el atardecer o el amanecer. Y también agradecerle al máster en psicología forense Gustavo Álvarez, que también nos informó sobre lo que es la psicología forense y también a través del taller que hubo. Quiero agradecerles por acompañarnos en un nuevo programa de Cultural Show segunda temporada. Mi nombre es Valentina Ravera y nos reencontramos en una semana. Chau, chau.